María Alejandra Baena, quien les habla Vladimir Villegas. Nuestro invitado de esta noche, David Gobea, él es presidente encargado de la Federación de Ganaderos de Venezuela, FEDENAGA, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas noches. Gracias, Vladimir, por esta oportunidad y poder conversar un poquito de todo lo que está sucediendo en el país, en el tema de los alimentos, tema bastante hoy fuerte, pues. Bastante grueso por la realidad económica que vive el país. Pero en primer lugar, bueno, como estamos en el estado Zulia, me gustaría saber cuál es la situación actual de la producción acá en el estado. Fíjate, el estado Zulia siempre ha sido un estado bastante emblemático en términos de producción agrícola y pecuaria. De hecho, en algún momento el estado Zulia, estamos hablando de los años 80, principios de los 90, aportaba el mayor porcentaje en cuanto a la producción de leche, aportaba más del 60% de la producción de leche nacional y aportaba casi el 20% de la producción de carne a nivel nacional. Eso obviamente, la realidad de hoy no se parece a la anterior y estamos muy por debajo de esos niveles. Fíjate que inclusive municipios como el municipio Machiques de Perijá era un municipio emblemático porque era un pueblo que estaba industrializado completamente. Las dos empresas lácteas más grandes de Venezuela estaban ahí enclavadas y las otras en Santa Bárbara del Zulia y en otros lugares, pero en el municipio, solamente en el municipio Machiques de Perijá, empresas como Indulá en ese momento y Camprolá, Inlasaca, que era una empresa pasteurizadora de leche, una de las más modernas para la época, procesaban entre ellas alrededor de 1.600.000 litros de leche diario. 1 millón de litros de leche diario se procesaba en Indulá, alrededor de 400-500.000 litros de leche en Camprolá y unos 60-100.000 litros de leche en Conlasaca. Hoy día el municipio Machiques de Perijá está por el orden de los 350.000 litros de leche diario. Y eso, bueno, es una realidad, ese municipio industrializado que nosotros conocíamos y que de hecho tenía también el matadero y el frigorífico más moderno de Latinoamérica, que era Fricapeca, tenía una empresa de envases plásticos que surtía lo que eran los envases para esas empresas. De eso no ha quedado absolutamente nada. Esto es lo que tenemos ahorita y esa es la realidad de nuestro sector en un estado tan importante como este y en unos municipios como son Rosario de Perijá, Machiques de Perijá, lo que llamamos la subregión Perijá, pues tan importante. Ya hay estados como el estado Barinas, como el estado Guárico, que son, digamos, los pioneros no solamente en lo que es la cantidad de animales, en cabeza de animales, sino que en producción de leche, en producción de carne, están muy por encima del estado Zulia, teniendo el estado Zulia un potencial gigantesco ya probado, pues, porque ya llegamos a demostrar la capacidad que nosotros teníamos. Ahora fíjate, David Gobea, eres presidente encargado de FEDENAGA. Esta situación también está alineada con el elemento del contrabando de extracción. En el caso del estado Zulia, ¿cuál es el cuadro? Fíjate, ahorita casualmente tenemos que ha sido un hecho noticioso en esta última semana. Es el contrabando de extracción que se viene dando en Piedemonte, la Sierra de Perijá. Es un contrabando que comienza, si se quiere, haciendo unos antecedentes históricos en el año 2015, donde se ejecuta el robo más grande, que fue en la Hacienda Arenales, con alrededor de un lote de animales de 280 animales. Esos animales van hacia San Agustín de Codazzi, en Colombia, por toda la Sierra de Perijá. Ya hay una ruta que está marcada, una ruta que conocemos, una ruta que ya hemos denunciado ante los organismos de seguridad, ante la Fuerza Armada Nacional. De hecho, se ha sobrevolado esa ruta y poco se ha hecho para detener ese tráfico por esa zona. En esa oportunidad no se logró conseguir los animales. De ahí en adelante empezó todo unos escenarios de robo constante, persistente en la zona. Aparte de eso, lo que llamamos nosotros carnicería express es que en la noche se meten a los potreros, agarran los animales, los descuartizan, sacan los cortes de primera, los lomos y dejan todo lo demás ahí. Y eso obviamente viene a formar parte de todo un mercado informal de carne en los pueblos aledaños y en los caseríos. Tenemos un caso... ¿Y las autoridades no ayudan para evitar esto? Animales, bueno, se hacen todas las denuncias pertinentes, tal y como se establece en el ordenamiento legal jurídico, y no hay respuesta efectiva. No hay presos, no hay recuperación del ganado. Es decir, en términos reales, no sentimos
que de verdad se está haciendo algo. Si hay una preocupación por la Fuerza Armada Nacional, se abocan a atender el problema, van y hacen el patrullaje. De hecho, en algunos casos, como sucedió la semana pasada, fue la Guardia Nacional y las comunidades indígenas, que pareciera que hubiera un estado dentro de otro estado, porque hay un límite que en esas comunidades no se puede entrar y nuestros organismos de seguridad no pueden penetrar y el ejercicio de la ley no se puede ejecutar en esa zona porque es la ley de ellos. La semana pasada fueron a atender una denuncia y resulta que les dañaron los vehículos, golpearon algunos efectivos, como ya ha pasado anteriormente. Eso es un estado de anarquía, un estado dentro de otro estado donde la única ley que impera es la ley de ellos y la ley de otros grupos irregulares que están en la zona. La semana pasada en la hacienda Los Jobos se robaron 233 vacas en Piedemonte de la Sierra de Perijá, en la zona de Cunana. ¿Ya? Piedemonte de la Sierra de Perijá, cerca de una de las comunidades indígenas de Toromo. Posteriormente, en la hacienda Poncito, también se robaron la misma semana pasada 60 animales, 60 vacas. Esa hacienda pega con la muy conocida, los que somos ganaderos conocerán la hacienda El Capitán, con más de 120 años de historia, una hacienda reconocida a nivel nacional que fue expropiada por el gobierno, entregada a las comunidades indígenas y bueno, y lotes de animales que entran en esa zona, eso es como una especie de triángulo, la Bermuda, no vuelve uno a conseguirla más nunca. De hecho, mañana creo que en Fegalago, que es la Federación de la Cuenca del Lago Maracaibo, van a dar una rueda de prensa al respecto, donde los propietarios de esa finca, bueno, van a dar testimonio de lo que ahí sucedió. Ahora, es bueno hablar también sobre estos ganaderos que fueron detenidos porque se negaron a entregar parte de la producción. Sí, fíjate, ese es otro tema que pasó allí, que venimos luchando fuertemente, porque en los estados llaneros, específicamente en el estado Barinas y estado Apure, que son dos estados emblemáticos, y ya hay iniciativas inclusive en otros lugares donde los alcaldes y los gobernadores de una manera arbitraria e ilegal han querido, vía decreto, vía ordenanzas municipales, y utilizando un artilugio jurídico, pechar impositivamente la producción primaria, que no es competencia de los municipios, que no es competencia de las regiones, que es de competencia nacional. En este caso, lo que sucedió el día lunes es que en el estado Apure, los productores de leche, obviamente la única forma que tienen de poder vender su producto es por la vía del queso, en este caso, porque no tienen infraestructura suficiente para vender la leche crua. Y por supuesto los transportistas queseros acumulan ese queso que es semanero y viajan para los centros de consumo, los grandes centros de consumo, como lo es Caracas, una vez a la semana y hasta 2 veces a la semana, dependiendo la producción. En este caso, una vez a la semana, porque estamos en época secando, en época de verano. Iban con 100 toneladas de queso y en el puente María Nieve, que es el puente San Fernando, que comunica San Fernando con Guárico para seguir la ruta a los grandes centros de consumo, como Caracas, había un piquete de la Guardia Nacional que no les permitió la salida de esa producción, alegando que tenían que dejar el 10% a la alcaldía de San Fernando por una ordenanza municipal y que ese 10% tenían que pagarlo a una empresa, aparentemente que es una empresa mixta, que se llama Cabrestero, que ni siquiera tiene la logística suficiente en ese momento, si se hubiera llegado a un acuerdo de decir, bueno, ok, el 10% de esas 100 toneladas son 10 toneladas, ¿dónde la dejamos? ¿Dónde la refrigeramos? O bueno, o hay un mercado ya itinerante acá para que nosotros mismos se la vendamos al consumidor final, porque el tema es que te ofrecen un pago que es irrisorio por ese producto y que aparte de eso tampoco te lo pagan, porque es una promesa de pago a destiempo, que en muchos de los casos, y hay experiencia de esas, nunca llega. Como también tenemos experiencia que este tipo de acciones lo único que genera es un mal uso de ese abuso inclusive, y que nunca aparezcan ni los animales, ni la leche, ni el queso, ni los productos que mediante esta vía confiscatoria, que más bien parece una extorsión, le quitan a los productores. ¿Y cuál es el argumento que ellos utilizan? El argumento no es más nada que la responsabilidad según que tienen los municipios de cubrir las necesidades de abastecimiento de sus pobladores, ¿ya? Y que ellos son los que van a manejar ese producto para hacérselo llegar directamente al consumidor, cosa que realmente no sucede de esa manera y que simplemente ¿Y para dónde van esos productos? Lo manejan según estas empresas mixtas.
pero precisamente no se ve que estas empresas generan mercados que llegue de manera directa, de manera transparente, que sea fiable o que sea confiable al consumidor final. Aparte de eso, que el precio que se quiere pagar por el esfuerzo, el trabajo, el sudor, la constancia, la inversión, el perseverar de nuestros productores agropecuarios, obviamente no renta, pues no genera ningún tipo de beneficio, lo cual también es injusto. Pero lo importante es el tema legal y jurídico, porque ahí sucedieron varios hechos. El Manuel Castillo, que es el presidente de la Asociación de Ganaderos de Apure, fue maltratado de manera directa junto con 11 productores más, los cuales pusieron presos. Gracias a Dios ayer fueron presentados en audiencia ante los tribunales y gracias a Dios salieron en libertad plena. Pero fueron maltratados, fueron golpeados. Nosotros ya iniciamos 2 acciones jurídicas bien importantes, una a nivel nacional, abortando este tema de las ordenanzas municipales y de los decretos regionales, donde tratan de pechar impositivamente a la producción primaria, y ya hay jurisprudencia sobre eso. El municipio Colón, también la alcaldesa lo quiso hacer en Santa Bárbara del Zulia. La Asociación de Ganaderos de Colón, Aganaco, interpuso una nulidad de ese decreto y el tribunal falló a favor de ello. Lo mismo sucedió en Apure hace unos años atrás, de tal manera que esto es materia prácticamente juzgada. Nosotros vamos a tratar de hacerlo de carácter nacional para sentar un precedente, pero también se van a iniciar acciones personales en términos de la demanda directa penal sobre aquellos funcionarios que atacaron violentamente y agredieron a estos productores agropecuarios, estos transportistas y al presidente de la Asociación de Ganaderos de Apure. Bueno, conversamos con David Gobea, quien es vicepresidente de la Federación de Ganaderos de Venezuela, FEDENAGA, y presidente encargado. Correcto. Ahora, el precio de la carne, ese es otro asunto, y el precio de la leche. Una cosa es el costo de producción, sí, y otra cosa es el costo ya de lo que se consigue en la calle, ¿no? Mira, el precio tema que marca el gobierno y el que está realmente... Correcto. El tema de precio es un tema muy complicado, exageradamente dinámico. Estamos hablando de un problema país. Estamos hablando de un problema macroeconómico donde no se toman decisiones que puedan, revertir la situación que estamos viviendo. Poco podemos hacer nosotros cuando hacemos análisis de costos y nos sentamos con el sector oficial, en este caso con el Ministerio y con el GEMA, que es la gran misión de abastecimiento soberano, que preside el ministro de la Defensa, Vladimir, que por cierto en el tema anterior él sacó un decreto exhortando a los gobernadores y alcaldes de que no, que no cercenaran la posibilidad del transporte de alimentos y de la comercialización de los mismos. Eso era un punto bien importante. Cada vez que nos sentamos con ellos, analizamos los costos de producción, más tardamos nosotros en conversar y llegar a un acuerdo y levantarnos cuando ya la realidad del país es distinta. Es decir, una cosa es la realidad que se ve en Caracas, en los ministerios, en la oficina y en los escritorios, y otra la que uno patea todos los días en la calle. Entonces tú te das cuenta que te quiere regular un producto que, si bien es cierto, es muy sensible para la población, tomando en cuenta las dificultades nutricionales que está atravesando el venezolano hoy día, y los niveles de nutrición y de bajo de consumo de proteínas, y otra es la realidad económica que tenemos. Todos nuestros insumos están totalmente dolarizados. Nuestro parque automotor tiene 18 años de obsolescencia, cuando el resto de los países latinoamericanos solamente exceden los 6 años de obsolescencia. Si hablamos de insumos de todo tipo, carecemos de los mismos, y si queremos de pronto tener unas prácticas agronómicas y ganaderas un poquito aceptables, tenemos que ir al dólar perverso que está en la calle, e ir en este caso en el occidente del país, a Colombia, que es el suministro más rápido que tenemos, y los costos son excesivos, de tal manera que es imposible sostener, una producción así con los precios que ellos quieren establecer de una manera obligada, imperante. Fíjense, en Latinoamérica un novillo gordo está entre 800 y $1,000. En Venezuela no excede los $100, y sin embargo la población no puede acceder a él. Eso es algo que debemos revisar fuertemente. En el año 2012 teníamos un consumo per cápita de 21 kilos de carne. De esos 21 kilos de carne, el 60% era importado. Se importaba de México, se importaba de Nicaragua, se importaba de Uruguay, se importaba de Brasil y se importaba hasta de Argentina en pequeñas cantidades ya despostado. Hoy día obviamente no hay esas importaciones.
Y desde el 2012 que teníamos 21 kilos per cápita hemos descendido y son nuestras estimaciones, porque obviamente en el país no existen estadísticas referenciadas, nuestras estimaciones son de 4 kilos per cápita y descendiendo. Eso es peligroso. Fíjate que Cáritas hizo... ¿Cuánto tiempo se ha modificado ese patrón de consumo? Desde el 2012 hasta el 2018. Ya en el 2013 venía descendiendo los 21 kilos, 2014 se terminan las importaciones, empiezan a extinguirse y de 2015 para acá la caída ha sido abrupta. Nosotros de ese porcentaje, la única capacidad que tenemos es de poder cubrir el 35% de la demanda nacional a ese nivel, a de 7 kilos, que cerramos a mitad del año pasado. Ya a los niveles que estamos ahora, apenas el 30% podemos cubrirlo. Y eso sin tomar en cuenta que el sector agrícola vegetal está en grandes dificultades. Comienza el ciclo norte-invierno y no hay insumos, no hay semillas, no hay fertilizantes, no hay pesticidas, no hay fungicidas para comenzar ese ciclo. De tal manera que las proyecciones para el cierre de este año 2018 y comienzo del año 2019 son de pronósticos reservados. Algunas cosas en común que hayan decidido ustedes con el gobierno, algunas políticas, digamos, concertadas que pudieran darle solución a este problema. Realmente no. Tangible que se puedan expresar en cambio inmediato, ninguna. Nosotros seguimos abiertos y seguimos comprometidos a seguir luchando por producir alimentos para el país. Nuestro objetivo es una Venezuela agrícola y pecuaria con un potencial gigantesco que tenemos. Venezuela es el tercer país con las posibilidades de producir alimentos en Latinoamérica. Venezuela tiene 37 millones de hectáreas con vocación agrícola y pecuaria. Después de Brasil, Argentina, viene Venezuela. Desde Río Grande hasta la Patagonia somos la tercera opción para producir alimentos y tener seguridad agroalimentaria, soberanía agroalimentaria y una capacidad exportadora infinita. Venezuela si hubiera un plan de desarrollo real, concertado entre el sector oficial y el sector empresarial o privado que somos nosotros, pudiéramos establecer 3 pilares fundamentales. Esta Venezuela que es petrolera, minera, la Venezuela agrícola y pecuaria y la Venezuela turística, y esto fuera otra cosa, simplemente sentarnos y ponernos de acuerdo. Por cierto, otra cosa que quería preguntarte, David Gobea, vicepresidente de FEDENAGA y presidente encargado de este organismo gremial de los ganaderos venezolanos. Hay quienes se están quejando de que la leche que viene en la caja de los CLAP es una leche de muy mala calidad. Sí. ¿En qué se parece esa leche o en qué se diferencia esa leche con la leche que producen los Bueno, que nosotros producimos leche, lo que viene de allá no es leche, definitivamente. Si tú le haces un análisis físico, químico y organoléctrico a esa leche que están trayendo de México, eso es una leche que ni siquiera puede, digamos, nutrir si es de consumo animal. Es verdad que es aberrante lo que están haciendo con la población venezolana. Eso no tiene nombre. Yo creo que eso es atentar con la salud de la población. Eso se va a convertir en un problema de salud pública, porque esa leche... ¿Qué le falta a esa leche para hacer? No, mira, no tiene proteína, no tiene calcio. Es una leche que no llega al 4% de los sólidos totales que puede tener la leche cruda que nosotros producimos. Es decir, es una leche que está modificada, es una leche que está diluida, es una leche que obviamente ha sido manipulada para poder de 1 litro de leche sacar muchos más y va a ser un gran negociado con eso. Eso es lo que está sucediendo. No estoy diciendo que la leche tú te la tomas y te va a caer mal. No, es una leche que lo que está ahí no es leche y no te va a nutrir. Y eso lo están tomando los niños a los que le llega esa... Es correcto. Fíjate el informe de Cáritas que habla que la desnutrición infantil entre 1 y 5 años está por el orden, solamente estamos en el estado Zulia, vamos a referenciar el estado Zulia, es del 4% hoy día. Eso es un número gigantesco en la población infantil de entre 1 y 5 años, y eso está referenciado con la muerte infantil también. Pero también es preocupante. Es bueno saber qué porcentaje de la población está tomando esa leche que viene en los CLAP. ¿Y qué porcentaje puede tener acceso realmente la población a la leche? ¿Y qué porcentaje no está tomando? ¿Ustedes manejan esa cifra? No manejamos esa cifra porque realmente no sabemos, porque eso se pudiera medir fácilmente. Si realmente se cumpliera el plan de que una caja de CLAP por familia, no sé cuánto le llega, si le llega mensual, bimensual, trimensual o cada vez que hay elecciones, ya pudiéramos saber entonces cuántas personas estarían tomando eso, pero eso es un gran manipulado que se escapa de tus manos poder hacer alguna estimación al respecto. Lo cierto es que con las necesidades y el hambre que hay, al que le llegue una bolsa de esa, la va a usar obviamente, se la va a tomar, pero sabe y conoce que lo que se está tomando no es leche porque ha probado leche de verdad. David Gobea, presidente encargado de FEDENAGA, ya finalmente, porque lo que nos queda es nada prácticamente.
el queso, el precio del queso es otra de las cosas que la gente le angustia, porque bueno, se está haciendo cada vez más inaccesible, es un producto de consumo popular, siempre lo fue. Mira, la cadena de comercialización en general le ha impreso costos adicionales a la producción. La leche obviamente está ligada a la producción de carne y a su vez la producción de carne ligada a la producción de leche. Obviamente también está impactada por todo el tema del país, por el tema económico. Los costos hoy de un litro de leche deben estar por el orden, las últimas estimaciones que hicimos el mes pasado estaba por el orden de los 70 bolívares. Hoy día la leche en el mejor caso, el Estado Zulia, que es quien mejor la paga, está por el orden de los 40 bolívares. Eso incrementa obviamente el precio del queso a Puerto Corral, que no excede los 250, 260 bolívares, pero que obviamente cuando se transporta a los grandes centros de consumo dentro de esa cadena de comercialización, el queso se incrementa al doble. Hemos visto con mucha preocupación el tema del transporte porque va disminuyendo en cuanto a las unidades, por eso fue lo que sucedió en Apure, porque todos se acompañan, se agrupan y un día a la semana transportan todo, porque el tema del mantenimiento del vehículo en cuanto a caucho, batería y ese tipo de cosas le tiene una carga muy pesada al costo del transporte de alimentos y la inseguridad y los peajes. Y ustedes saben, peajes entre comillas, ¿no? Bueno, te agradezco mucho. Claro que sí, gracias a ti por la invitación y poderme expresar las problemáticas y ojalá, bueno, también en algún momento hagamos un programa de cuáles podrían ser las posibles soluciones, que todas las sabemos también, es el cambio de modelo económico, cambio de un pensamiento político, de más pragmatismo, de sincerar la situación, de dejar las ideologías a un lado y simplemente sentarnos a trabajar en conjunto. Mucho ayuda el que no molesta, Vladimir. Muchas gracias, David Gobea, presidente encargado de FEDENAGA. Bueno, y ustedes, queridos amigos, los invitamos para que sigan en sintonía de la entrevista y siempre, bueno, también de Unión Radio, por supuesto. Bueno, será hasta la próxima.